Bueno, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo nosotros la consulta SQL que hagamos tiene que terminar mostrándonos la imagen propiamente dicha. Si con el SQL, nosotros con la sentencia select vamos y consultamos la fila de las noticias y traemos muy bien el título, el copete, etc. Pero ¿qué pasa con la imagen? Bueno, para poder mostrar la imagen, ahí vamos a tener que programar un pequeño script en PHP que va justamente a hacer esto, va a consultar las filas que correspondan en la base de datos y aquellas donde, que sean, digamos, aquellas que cumplan las condiciones establecidas, en el campo imagen, ese campo va a ser convertido de alguna forma y mostrado como tal, mostrado como una imagen. Ese archivo va a ser mostrado como una imagen. Entonces esto lo vamos a tener que hacer con PHP. Vamos a aprovechar ya, digamos, lo que vamos a programar ahora ya va a ser parte de nuestro proyecto. ¿eh? Eh, por lo tanto, yo les voy a decir que hagan lo siguiente. La carpeta esa que ustedes recibieron compartida, esa carpeta que yo les compartí, que se llamaba plantilla para nuevos proyectos web o algo por el estilo, esa carpeta ustedes la van a copiar y la van a pegar en la carpeta de publicación del servidor localhost. O sea que ustedes lo que van a hacer es, van a ir a el disco C, si es que lo instalaron ahí, de manera predeterminada ahí queda instalado, van a ir a la carpeta SAMP, van a ir a htdocs y ahí van a pegar esta carpeta que es la plantilla. Esa carpeta plantilla tiene todo este contenido. Luego le cambian el nombre a plantilla y le van a llamar edi-2020, por ejemplo. ¿eh? No dejen espacio, por eso así, como yo puse, guión bajo, por ejemplo. Muy bien. Entonces, en esta carpeta, esta ya va a ser la carpeta de nuestro proyecto. Y aquí ya nosotros podemos empezar a programar. Entonces, a ver, para hacer la consulta a la base de datos y mostrar el archivo imagen, mostrarlo como una imagen propiamente dicha, nosotros vamos a tener que programar un pequeño script de PHP y lo vamos a usar durante el proyecto. Por lo tanto, ya vamos a programar eso y más adelante lo vamos a llamar, ese archivito, ese script que hoy programemos, va a ser invocado más adelante desde algún otro lugar de la aplicación para poder mostrar el archivo como una imagen. Entonces, muy bien, lo primero que tenemos que tener en claro es esto. Para hacer la consulta a la base de datos y mostrar la imagen o lo que fuere, primero hay que establecer la conexión a la base de datos. Como nosotros vamos a conectarnos a la base de datos desde diferentes archivos, desde el archivo que permite recuperar y mostrar la imagen, como desde el archivo que permita consultar las noticias, etc., lo que nos conviene es crear un archivo aparte cuyo objetivo sea establecer la conexión. Entonces nosotros vamos a crear un script de PHP que va a tener como objetivo establecer la conexión. Y ese archivo, ese script de PHP va a ser llamado desde diferentes lugares cada vez que sea necesario establecer la conexión. Entonces, vamos a venir aquí a Visual Code y vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a ir a New File y ya lo vamos a guardar aunque esté vacío. Lo vamos a guardar y le vamos a poner como nombre, vamos a ponerle conexión. Sin acentos, recuerden que acá no van las reglas ortográficas. Y el tipo de archivo que vamos a generar es un tipo de archivo de PHP. Y va a quedar guardado en esta carpeta que yo les acabo de pedir que ustedes coloquen dentro de htdocs, que es la plantilla pero renombrada a su nombre. Ok, aquí ya tenemos creado el archivo conexión.php. Ahora vamos a programar todo lo que sea necesario para que realmente se produzca una conexión hacia la base de datos. Entonces, esto ya lo hemos visto el año pasado, pero lo que vamos a hacer es crear una variable. Perdón, me olvidé de decir, primero hay que utilizar las etiquetas para decirle que estamos programando un script de PHP. Todo lo que pongamos entre estas dos etiquetas va a ser código PHP. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a establecer una variable que se va a llamar conexión y esa variable conexión va a tener el resultado de eh, conectarse al servidor y puntualmente a la base de datos noticias del servidor. Para esto vamos a usar
la función preconstruida de PHP que se llama mysqli-connect. Con esta sentencia vamos a establecer una conexión. ¿A dónde? Ese es el primer parámetro, al localhost, al servidor local. Cuando esto esté alojado en un servidor web real, habrá que poner acá la dirección del servidor web real, no del localhost. Coma. ¿Con qué usuario nos vamos a loguear? Bueno, por ahora en el localhost nos vamos a loguear como superusuario. El superusuario es el usuario root. Cuando esto esté en internet verdaderamente, vamos a tener asignado otro nombre de usuario que va a tener menos permisos. Porque el root puede hacer lo que quiera con la base de datos, con todas las bases de datos. Entonces, acá vamos a tener un acceso diferente cuando esto sea un caso real. ¿Qué contraseña vamos a utilizar? Bueno, cuando nosotros instalamos el SAMP, de manera predeterminada, el usuario es root y no tiene contraseña. Por lo tanto, vamos a dejar comillas, comillas. En un caso real esto no va a ser así. ¿Y a qué base de datos nos vamos a conectar? Nos vamos a conectar a noticias. Así se llama nuestra base de datos. Con punto y coma. Finalizamos la sentencia de PHP. Bien, recuerden que ya estamos programando el proyecto, ¿no es cierto? Porque esto lo vamos a utilizar. Yo lo que quiero siempre recomendarles es que utilicen la indentación, que es dejar una sangría, digamos, en el margen izquierdo para tener una mejor lectura del código. ¿eh? Bien, eh, con eso ya estaría, pero nos pasa muchas veces que cuando hacemos consultas a la base de datos y si en la base de datos tenemos noticias, por ejemplo, en este caso, que tienen letras ñes, cosa que va a suceder, o diéresis, cosa que también van a suceder, nos conviene solucionar ese tipo de problema porque en la consulta vamos a ver caracteres que no son los apropiados. Entonces, para solucionar este problema, vamos a ejecutar una sentencia SQL que establece un juego de caracteres que nos permite entonces tener compatibilidad con caracteres especiales como pueden ser, por ejemplo, las ñes. Entonces vamos a ejecutar con mysqli-query, con esta sentencia, con esta función preconstruida por PHP, tenemos la posibilidad de ejecutar una sentencia SQL. En este caso, la sentencia SQL que vamos a ejecutar, la vamos a ejecutar sobre la base de datos noticias. Ese dato lo tenemos en la variable conexión. Entonces le vamos a decir que sobre la base de datos noticias, es decir, que eso está determinado en la variable conexión, ¿ven? Acá en la variable conexión sabe que lo que va a hacer es trabajar sobre la base de datos noticias. Sobre esa base de datos noticias vamos a ejecutar la siguiente sentencia SQL. Cuando hagamos un select va a ser exactamente así. MySQLi-query quiere decir ejecutar la sentencia SQL sobre tal base de datos o sobre tal conexión y la sentencia que corresponda, select, asterisco, from. Bueno, en este caso yo lo que quiero hacer es una sentencia que establezca una compatibilidad con caracteres especiales como la ñ, le decía, entonces vamos a usar esta sentencia SQL. Set names, y ahora con comillas simples, UTF-8, que es el juego de caracteres que nosotros queremos establecer. Bueno, gracias a esto, ahora nosotros vamos a poder establecer conexiones a la base de datos gracias a este archivo conexión.php, con una compatibilidad con caracteres especiales. Este archivo va a ser llamado desde diferentes scripts. Por ahora, por sí solo no hace nada. Miren, yo voy a guardarlo. Muy bien, lo voy a guardar y ya estaría. Ya logramos ese cometido de establecer el script que permite, o de escribir el script que permite establecer la conexión. Bueno, muy bien. Ahora, nuestro objetivo es programar un pequeño script de PHP que lo que haga sea hacer una consulta a la base de datos, puntualmente a la tabla noticias dentro de la base de datos noticias, y que cuando encuentre la imagen, el campo imagen, se lo muestre como si fuese verdaderamente una imagen y no como nos aparecía hoy que decía blog y el tamaño de la imagen. Ahí nos indicaba, sí, acá hay un archivo, pero bueno,
quiero ver el archivo. Bueno, muy bien, para esto vamos a crear entonces un nuevo script de PHP, que esto también nos va a servir, y esto ya es parte del proyecto. Y este archivito que creemos va a ser invocado desde otros lugares de la aplicación. Vamos a crear un nuevo archivo. Este nuevo archivo lo vamos a guardar. Obviamente va a ser un archivo de PHP. Y le vamos a poner recupera imagen. Ustedes pueden poner el nombre que quieran, pero si cuando le ponen otro nombre, acuérdense luego cuando hagan la llamada, utilizar el nombre que corresponda. Bien, recupera imagen es un archivo .php. El objetivo de esto es ir y recuperar una imagen, la que corresponda a una fila, a una noticia determinada. Es decir, yo cuando busque, por ejemplo, la noticia 5, lo que va a hacer es hacer una consulta, buscar la noticia cuyo identificador es 5, pero puntualmente lo que estoy haciendo en este script es solamente ir y consultar el campo imagen de esa noticia. Y va a mostrarnos la noticia, nos va a mostrar la imagen asociada a esa noticia. Por ejemplo, la noticia 5, la noticia 3, la noticia 2, la que fuere. Bien, arrancamos como siempre diciéndole que vamos a programar en PHP. Perfecto. Hacemos un espacio. Bien, estoy casi en el límite de tiempo, ¿no? Vamos a tener que, esto lamentablemente nos va a llevar otro video más y con esto vamos a cerrar la clase. Yo creí que iba a llegar en este videito, pero no va a ser posible por lo que veo. Y bueno, a ver, lo primero que les quiero decir es lo siguiente. A ver, nuestro objetivo final es mostrar una imagen que está en un campo blog de una tabla de la base de datos. ¿Cierto? Esa imagen va a ser una imagen JPG. Entonces, para que esto verdaderamente cuando se produzca el resultado de la consulta se muestre la imagen, tenemos que usar una sentencia que es la sentencia header, y en header le tenemos que decir qué tipo de contenido vamos a mostrar en esta página. O sea, qué tipo de contenido vamos a mostrar como resultado. El contenido lo vamos a definir así, content-medio type, eso encerrado, mejor dicho, con la comilla al principio, content type, dos puntos, espacio, image, le decimos que el contenido, el tipo de contenido es una imagen, puntualmente una imagen JPG. Y ahí cerramos las comillas y cerramos el puntico. De esta manera le estamos diciendo que cuando devolvamos un resultado, el contenido de esa página va a tener que interpretado como una imagen JPG. Justamente eso es lo que hace que la consulta select sea transformada a la imagen y que el archivo que se encuentra almacenado en el atributo imagen realmente sea mostrado como una imagen. Bueno, establecido ya qué tipo de salida quiero, qué tipo de resultado quiero, tengo que establecer una conexión a la base de datos. ¿Se acuerdan que habíamos usado nosotros acá, habíamos creado ya una variable conexión, un archivo llamado conexión, que adentro tiene una variable conexión donde están los datos de sobre qué base de datos quiero establecer la conexión, ¿verdad? Entonces, este archivo va a ser llamado desde muchos lugares. Uno de esos lugares es desde este script, desde recupera imagen. Entonces vamos a hacer una llamada al archivo llamado conexión.php. Para eso vamos a usar un include y entre comillas, ¿qué archivo PHP estoy incluyendo? El que se llama conexión.php. Muy bien, estoy muy en el límite del tiempo, lo cortamos acá y lo continuamos en el próximo tutorial y ahí ya terminamos la clase del día.